Buenas tardes a todas. Estamos en este ciclo de entrevistas que estamos organizando desde la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica. Desde la Comisión Legal de la campaña estamos realizando un informe sobre jurisprudencia en materia de violencia ginecobstétrica y estamos realizando una serie de entrevistas que queremos hacer de primera mano a personas que sufrieron violencia obstétrica y que reclamaron ante la justicia. Nos interesa conocer su recorrido legal y hoy estamos con Fabiana Ancieta. Fabiana es psicóloga, es de Salta, ella forma parte de la campaña nacional y también es de la comisión que está elaborando este informe. Fabiana, muchas gracias por estar acá con nosotras. Queríamos un poco conocer tu historia, lo que viviste brevemente, como para darle un marco después al recorrido legal que hiciste, que la verdad que es súper interesante y te requirió mucha valentía y mucho coraje, así que somos todo oídos para escuchar tu historia. Buenas tardes, chicas. Sí, bueno, yo soy psicóloga, soy docente, pero bueno, estoy acá convocada por justamente el trabajo que venimos haciendo en conjunto en pos de luchar contra la violencia ginecobstétrica, ¿no? Bueno, mi recorrido comenzó con el nacimiento de mi segunda hija. Yo tengo 2 niños, Juan II tiene 12 años, ¿sí? Y bueno, Alfonsina tiene 8, ¿sí? Yo cursaba un embarazo súper saludable de 39 semanas. Mi primer parto fue parto natural, en 2 pujos nació mi nene, sostuve una lactancia de 1 año y 3 meses totalmente natural, o sea, sí, por suerte mis procesos siempre fueron muy saludables, ¿sí? Con mi segundo embarazo me pasó lo mismo. Yo tenía 34 años, tenía la experiencia de haber sido mamá y de estar con la crianza de un niño de 4 años, profesional, trabajando en cuestiones de género, ¿no? Pero igualmente fui víctima de un montón de situaciones que me pasaron justamente en el momento del parto de Alfonsina, ¿sí? Ella nace el 26 de septiembre del 2016, yo cursaba la 39 semana, voy a una consulta médica, ya pautada, digamos, que estamos teniendo estas consultas, y mi médico tratante fue mi ginecólogo desde el 2011, o sea, calculemos hasta el 2016, son 5 años, y fue mi ginecólogo y el obstetra de mi primer hijo, ¿sí? O sea, que era un médico que a mí me conocía, que conocía cómo eran mis partos, que conocía que yo no pedía cesárea, o sea, nada de esas cosas, ¿sí? Bueno, voy a la consulta y yo me acuerdo que ese día, yo así siempre lo digo, me sentía divina. Vieron que hay días que uno está más cansada, que no da más. Bueno, imagínense los calores de septiembre y una panzota grande ya de 39 semanas, pero yo ese día me levanté regia, divina. Y me acuerdo que le digo esto al médico, que me sentía divina, re bien, bueno, todas estas cuestiones de la presión, el peso, toda esa historia, y me dice, bueno, te voy a revisar. Entonces me voy yo a la partecita donde es la parte de revisación ginecológica y me hace un tacto. Este tacto fue más largo que los otros y distinto, ¿no? Yo raro, pero me acuerdo que cuando me estaba subiendo a la camilla yo le dije, estoy para subir el cerro. O sea, yo me sentía bien, porque bueno, en Salta hay un cerro bien famoso que siempre se sube a hacer gimnasia. Yo me sentía genial, ¿no? Agradezco así porque creo que pude soportar todo eso porque estaba con mucha energía y muy vital, ¿no? Bueno, me cambio y me acerco de nuevo al escritorio. Cuando me estoy sentando, ya para lo último de la consulta irme, me dice, te hice un desprendimiento de membrana, tu útero está verde, estas frases que tiran ellos, ¿no? Así tan grotescas, tu parto va a ser durante la semana. Acordate, si empezás con contracción, espera 2 horas y anda a la clínica, ¿no? Pero así, como les cuento. Imagínense yo con una plena confianza en el médico, tuve un parto muy bien el anterior, como les digo, en 2 pujos, yo tuve al gordo, o sea, ¿no? Yo no tenía miedo al parto ni nada de esas cosas, bueno, me dice esto. Bueno,
Eran más o menos las 10 de la mañana. Ya habíamos quedado con mi esposo en que nos encontrábamos en el jardincito de mi nene de 4. Entonces yo salía del sanatorio y me iba a una confitería en la esquina del colegio de los nenes, porque yo estaba estudiando, yo estaba haciendo una formación de posgrado, por eso viajaba siempre a Buenos Aires todos los meses. Entonces yo digo, bueno, hasta antes tengo que terminar mis trabajos, qué sé yo. Entonces yo tenía mi tiempo con mis libros y mis cuestiones. Digo esto porque yo estaba plenamente sana. Bueno, retiramos al nene del cole a las 12, llegamos a casa tipo 1 y yo me empecé a sentir mal. Mi marido ya se había vuelto a la ciudad, nosotros vivimos como a 30 kilómetros de la capital. Rara, estaba con la niñera de los chicos, que ella se quedaba justamente conmigo a las tardes para que yo no esté sola, y ella lo llamó inmediatamente a mi esposo, y yo decía, no me pasa nada, porque si vengo el médico que me dijo que estoy regia, que esto está verde, y que voy a parir en la semana que viene, más o menos, no pasa nada, ya se pasa, digamos, ¿no? Me recosté un poco y nada. Las contracciones empezaron de una manera tremenda, la panza se me movía de una forma, no les explico, que era una cosa que yo veía cómo se movía la panza, muy angustiante, pero yo seguía pensando, no pasa nada, ¿me entienden? O sea, era tan venía de la consulta y me decían, estás de 10, o sea, ni siquiera me dijo, te induje el parto, tené cuidado, nada. Bueno, mi marido llegó como pudo, yo ya estaba bastante, ya no podía hablar de las contracciones, o sea, de fuertes que eran, así que no podía ni siquiera ni llamar al centro médico, ni llamar a nadie. O sea, lo único que atiné a hablar a mi mamá, entrecortada, y decirle que vaya al hospital rápido para que vea a mi otro hijito. Entrecortado porque hasta eso manejaba. Bueno, llegamos a las 3 de la tarde, 3:05, mi marido bajó a pedir ayuda, nadie nos asistió. Yo en ese momento, yo ya durante el transcurso del viaje, yo ya sentía que la gorda estaba como encajada. Así que cuando no podía bajarme, o sea, no podía moverme porque la bebé estaba ya en el canal de parto, un hombre pasa y nos ve en esa situación, mi marido tratando de levantarme, digamos, y vuelve. Y le dice a mi esposo si necesitaba ayuda, y así me entró mi esposo de un brazo y este hombre del otro alzándome. Yo ya no podía caminar. La gorda estaba por salir, literalmente. Entramos a la guardia, deben haber sido las 3:05, como les digo, y yo ahí me sentí tan tranquila, dije, ay, ya llegué. Como que sentí tranquilidad un segundo, y nada, no me atendieron, me dejaron ahí esperando. El enfermero que estaba ahí se tenía que ir porque era cambio de guardia. Yo le dije que me cambie de posición, me dejaron una camilla, me dijeron no, que tenía que esperar a la sala de parto. Me dejaron sola. A todo esto la guarda que ya se me salía. Yo intentando estirar, ver si estirando mis brazos llegaba a agarrarla, porque yo sabía que ya se me salía, ¿no? Bueno, mi esposo iba y venía entre, llamaban los médicos a ver cómo estaba yo y el nene, digamos. Y siento que mi esposo está entrando y le digo, trae a alguien que ya nace la gorda, una cosa así. Y él desesperado, ahí fue que lo agarró al médico que estaba haciendo planilla, lo mandó, y ahí encontraron un médico que entraba en ese turno a las 3, ¿no? Y yo ya no di más. Yo ahí ya estaba agotada, las contracciones eran muy fuertes, la bebé se me salía literalmente, o sea, y yo hacía todo un esfuerzo como para contener un poco la situación. En un momento escucho la voz de mi hijito, que le dice a mi esposo, ¿la mamá está bien? Claro, él se durmió en el auto 4 años, pero la cara de mi esposo y la situación, ya no me vio más, entendió que algo pasaba. Cuando yo escucho eso de mi hijito, yo me lleno de energía de nuevo, es como que me incorporo y me digo a mí misma, yo de acá salgo con mis 2 hijos. Y es como que volvía, yo ya me desvanecía, yo ya sentía que ya me vencía la situación, digamos, y ahí empecé de nuevo. Y ahí es cuando
Veo que está entrando el médico y se sale al cocina. El médico la agarra en el aire. Literalmente, mi esposo es una cosa que dice, la agarró del aire. Y era un médico de guardia, que no era mi obstetra, no era ginecólogo, era un cirujano. Y después averiguando, este médico no era del hospital, sino que ese día le estaba haciendo el reemplazo a otro médico, de onda, digamos. Se cayó ahí reemplazando a otro médico y se encontró con esa situación. Pero era un médico que nada que ver con esto, ¿no? Pero fue el único que fue atento conmigo, ¿no? Por ejemplo, después empezaron a llegar la pediatra, la neonatóloga, otros a ver el bebé, qué sé yo, lo tenía yo en el pecho a mi bebé. Y él es el único que preguntaba por la placenta, que a dónde me van a llevar, o sea, que estaba como atento a eso, mientras todos veían qué hacer, porque no sabían qué hacer con un parto fisiológico, evidentemente, ¿no? Debo haber estado en esa posición ginecológica 40 minutos y mi bebé en mi pecho. Por supuesto que después de mucho tiempo me di cuenta que eso fue algo súper importante y súper positivo, ¿no? Porque no fue que ellos hayan promovido el contacto, ni el apego, ni nada, sino la situación, digamos, ¿no? A todo esto, cuando mi bebé nace, yo buscaba por todos lados y no veía un reloj por ningún lado. Entonces, lo primero que yo digo cuando ella nace es qué hora es, ¿no? Y ahí todos empiezan a mirarse, dicen 3:20, ¿no? Y mi esposo, que estaba atrás, dice 3:19 nació, ¿no? Y ahí es cuando me pregunta cómo se llama, yo con el último suspiro que tenía, digo Alfonsina, ¿no? Se largó acá la tormenta, no sé si escucha un poco de lluvia. Bueno, nos tuvieron ahí 40 minutos hasta que deciden llevarme a la sala de parto. Ya abriendo la puerta, yo toda semidesnuda, o sea, me han sacado el pantalón mío, digamos. Alguien se le ocurre tirarme una frazada antes de salir por la sala de espera y subir al ascensor, ¿sí? O sea, fueron muchas situaciones que yo viví en ese momento. Después, cuando voy a la sala de parto, me atienden otros 2 médicos. Uno muy bien, que es el que me hace, que me recibe y todo, y me cuenta que ellos estaban entrando a una cesárea y que le pidieron que esperen un ratito para atenderme la placenta a mí, porque mi médico no llegaba, ¿no? Entonces, más o menos me preguntó si era primeriza, cuánto tiempo fue el otro parto, le parecía muy raro la situación él, ¿no? Y antes de tocar algo me dice, ¿podés pujar? Me dice. Sí, le digo, pujé y salió la placenta. Y me dice, vos haces todo bien, me dice, ¿no? El único que era así como empático, digamos. Y en el medio entra un médico que era el compañero de él, llamándolo que se apure, y me dice, señora, ¿qué es eso de andar pariendo en cualquier lado? Otro médico, ¿no? Y ahí estuve un rato, el médico me dice, mira, hay que hacerte unos puntos porque te desgarraste. Pero claro, lo había venido a apurar el médico y me dice, ya debe estar llegando tu ginecólogo, tu obstetra, él te va a hacer los puntos. Y se fue. Volví a quedar ahí sin saber cómo estaba mi hija, nada. Un rato hasta que se dignó a ir el médico obstetra denunciado, imputado y toda la cuestión que yo después, ¿no? Apareció. Y lo único que me dijo es que estaba bien, que tenía un poco de desgarro, qué sé yo, y cuando me echa un líquido, a mí como que me duele, mínimamente me moví, me dice, ¿colabora? Me dice así, ¿no? Yo me río porque la verdad que la situación ha sido espantosa, pero ningún tipo de nada. Y en un momento me dice, ¿y vos venías lejos, no? Sí, le digo. O sea, sí sabía eso él, obviamente, ¿no? Y se va. Yo tuve 3 intervenciones médicas con 3 médicos diferentes, ¿sí? Hago bien este detalle porque es la base de por qué yo hago después denuncias penales de esto, ¿no?
Bueno, después me tienen otra media hora ahí en la sala, me sacan de ahí, me ponen en el pasillo olvidada ahí hasta que me asignan una habitación y me terminan dando una suite premium de no sé qué cosa y de cosa, como para tratar de subsanar un poco la situación, pero no me traían a mi nena. Yo preguntaba por Alfonsina y no me la daban. Usted tiene que esperar cuando llamaba al interno y así. A todo esto Alfonsina nació a las 3 de la tarde, yo la terminé viendo recién cerca de las 6 de la tarde. Por suerte mi esposo siempre había estado con ella. Bueno, finalmente ella está conmigo y ya todo el tiempo ya se queda ella conmigo, ¿no? Al otro día aparece este médico, yo justo estaba con una amiga mía, él me vio, la vio a la chica, dice, bueno, vuelvo en otro momento, y se fue. Parece que realmente me esquivaba, como sea. Ese fue su único control médico de ese día, del 27 de septiembre. Y entró, vio que estaba ocupada y se fue. Y ya el 28, ya el día que era del alta, ya fue. Y yo justo estaba con mi esposo y la bebé amamantando. Y yo ahí le pregunto, doctor, ¿qué pasó? ¿No? Tus partos son así, me contesta. ¿No? O sea, la culpa era mía, obviamente, ¿no? Le digo, ¿cómo que mis partos son así? Usted me dijo 2 horas, doctor. ¿Qué pasó? No entiendo, le digo. A todo esto yo no sabía nada, ¿no? Que el desprendimiento de membrana es una inducción mecánica de parto ni nada, ¿no? O sea, no entendía nada de la situación. Esas noches ahí fueron espantosas, yo no podía ni dormir, porque lo más difícil fue la sensación real de muerte que yo sentía, tanto para mí como para mi hija, ¿no? La gorda divina, 3,5 kilos, hermosa, gracias a Dios, pero fue una situación muy difícil. Al otro día, ya me dan el alta, el 28 de septiembre, y mi esposo no entendía por qué yo me demoraba, porque fui a buscar los papeles y él fui subiendo las cosas, las gordas, y yo estaba ahí. Chicas, me quedé dura cuando veo los papeles y veo que el certificado de nacido vivo de Alfonsina figuraba que lo había recibido este hombre, que el que había atendido el parto era este médico. Cuando yo les conté que me atendió uno de guardia, que ni siquiera era del hospital y que era cirujano, por suerte, no residente, digamos, era médico, ya con muchos años, pero no era él. Entonces yo lo miro así y le digo, ¿qué es esto? Le digo al empleado, ¿no? No, bueno, el certificado de nacido vivo, usted tiene que hacer la partida de nacimiento. Le digo, no, a ver, ya me decís quién es el médico que estuvo el lunes a las 26, a las 15 horas, y me atendió el parto. Yo no sé de dónde saqué esa lucidez. Si yo no hubiera hecho esa pregunta en ese instante, yo nunca hubiera sabido el nombre del médico que recibe a mi hija. Jamás. Porque es un dato que se negó todo el tiempo en la causa, ¿no? No sé de dónde saqué esa lucidez. Y nunca pude saber el nombre del segundo médico, que es el que me hizo la expulsión de la placenta, por ejemplo. ¿Ven? Pero logré que me diga, es tal médico, cirujano, número de matrícula, todo. Bueno. Si eso no hubiera pasado, si yo no hubiera visto en la partida de nacimiento eso, yo seguramente no hubiera hecho absolutamente nada de las acciones judiciales. Hubiera quedado en estas tramitaciones administrativas seguramente mi queja, ¿no? Lo digo esto porque es lo que a mí más me dolió. Ver en la partida de nacimiento de mi hija y en su documento y en todos lados el nombre del médico que casi me mata y casi mata a mi hija sin haber estado en el parto. Porque si hubiera estado y él recibe a la nena, me la fumo, digamos, me la banco, no. Es así. No solo me violenta, sino que encima deja constar cosas que no existieron en la realidad. Además pusieron que nació 15 y 10, cuando la bebé nació 15 y 19. O sea, yo soy ultra ordenada con un montón de cuestiones. O sea, yo estaba sin poder tener asistencia y veía que no tenía la hora de la que iban a ser mi hija. Yo estaba pendiente de ese detalle. O sea, yo sí sé exactamente a la hora que nació mi hija. Eso fue el 28. Yo el 3 de octubre estuve ya presentando notas
en el hospital en la obra social, en las dos obras sociales, porque yo tenía dos obras sociales, una por un trabajo y la otra por el otro. En el hospital al director médico, a la encargada del área de neonatología también, de ese hospital. Y no solo que las mandé, las notas, sino que me fui directamente a la obra social. Justo esa obra social estaba en la esquina del trabajo de mi esposo, así que él estaba con la bebé y me acompañó y bueno, lo pude hacer. Una nota de 8 hojas, todos estos detalles que yo les digo, a tal hora, a tal hora, a tal hora, y lo anoté y lo puse. Y el director médico de esa obra social, en el mismo centro médico en el que yo fui, y socio de este médico del que yo hablaba. O sea, todo en Salta se maneja así. Yo sabiendo eso, quién era cuando lo vi ahí, le dije, me decía, bueno, pero no habrá sido tan así, todo el tiempo justificándolo, digamos, ¿no? Me canceló el turno del control del puerperio. El día que yo tenía que ir era ese día 3 y me lo cancelaron al turno, o sea, yo no lo pude ir a ver al médico. Lo llamé 1000 veces y hasta que me atendió y le dije, mire, yo estoy presentando una nota, pero quiero hablar con usted y se la quiero mostrar. Usted es mi médico, sí, venite tal día, y después ya ni me recibió. Y yo todo el tiempo le decía, ¿por qué firmó? Es la única vez que hablé con él, ¿no? Mira lo que me acabo de dar cuenta, le pregunté, ¿por qué firmó el certificado de nacido vivo de mi hija? Porque yo soy el obstetra, me dice. Pero usted no estuvo, le digo. El otro es un bombero, es un médico de guardia. Es el médico que recibió a mi hija. Yo quiero que me modifiquen eso. Pedilo, me dice así, como les digo. Sí, lo voy a pedir, le digo. Bueno. Y después cuando voy al centro, a esta obra social, como les digo, me atendió el amigote de él. Yo lloraba, quería que... No, le digo, lea mi nota. Eran 7 hojas, ¿no? Léala, yo lo espero. Quería que las lea realmente, ¿no? Y en un momento yo como que corto el llanto y le digo, yo ahora estoy sangrando, pero me voy a recuperar y ustedes me van a conocer. Me acuerdo que le dije eso, el tipo habrá dicho, esta es una loca de acá a la China. Y yo pensaba todo el tiempo qué iba a hacer, pero dije, voy a esperar que pasen los 6 meses de lactancia exclusiva de Alfonsina, voy a esperar yo recuperarme y ya más o menos marzo, abril voy a hacer algo. Porque yo, como les decía, estaba haciendo un posgrado y mi idea era seguir viajando a Buenos Aires, sacando fuerzas de donde no tenía, pero mi terapeuta estaba en Buenos Aires, mi analista en Buenos Aires, ¿sí? Entonces también era el apoyo terapéutico, las acciones que querías iniciar, y bueno, la formación era lo que podía ir haciendo, la verdad. Yo, a partir de ese momento, del parto de Alfon, tuve secuelas físicas bastante complicadas, mastitis, tenía una fiebre incipiente que iba y volvía todo el tiempo, fui varias veces a distintas guardias, no sabían qué tenía. Finalmente, en fines de noviembre, miren, ¿no? Alfonsina nació en septiembre. En noviembre doy con un ginecólogo que me hace unas ecografías y lo que me dice es que tenía restos placentarios en el útero, porque obviamente no tenía un puerperio controlado. Y él ahí es que me medica y empiezo a mejorar, ¿no? Tenía mastitis, bueno, completito estaba el combo porque realmente no estaba bien. Y cuando este médico, creo que tenía que volver a trabajar por 2 o 3 días, una cosa así, y ya iba a poner todas mis licencias juntas, yo le explico la situación, le digo, mire doctor, yo no estoy en condiciones de volver, tenía problemas con retención de orina también, mucho tiempo. Todo era por el esfuerzo de las contracciones que yo hacía y la brutalidad de la fuerza de las contracciones, ¿no?
Y él me dice, no, bueno, te hago un certificado médico para que no vayas, la verdad que necesitas seguir recuperándote. Le digo, póngame algo de la mastitis, le digo, no sé, y me hace un certificado. Y este médico pone puerperio patológico. Yo le digo, ¿qué es esto, doctor? Le digo, esto es de la mastitis, de la fiebre, no, engloba todo lo que te pasó, me dice. Bueno, listo, le digo yo. Así que yo me reintegré a trabajar recién en febrero, fines de enero del otro año. O sea, estuve varios meses, pero realmente yo no estaba en condiciones. Junté mis licencias, mis vacaciones y la licencia por maternidad. Lloraba todo el tiempo, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? De estar recordando permanentemente el parto, permanentemente. Pasó mucho tiempo hasta que yo asocié algo que cada vez que yo me despertaba de noche o no me despertaba totalmente, yo siempre le preguntaba a mi esposo qué hora es. Era una pregunta que aparecía durante años. Después de mucho tiempo me di cuenta que era esa pregunta en el parto, ¿no? Hasta hace poco, digamos, a veces me despierto y Miguel me dice, no sé para qué preguntar la hora y seguí durmiendo, ¿no? Siempre le preguntaba qué hora es. Porque eso es lo más fuerte de la experiencia de un parto traumático, ¿no? El estrés postraumático perinatal. En ese entonces yo conozco una psicóloga, amiga, ahora amiga, pero en ese contexto era en un centro cultural, actividades para niños, digamos, yo lo llevaba a mi nene ahí, y esta psicóloga de Buenos Aires, psicóloga perinatal, amiga de Violeta Osorio, ¿sí? Y de Julieta Saulo, de Las Casildas, con toda la cuestión ella del parto respetado y todo esto, pero yo ni sabía eso. Me caía bien nada más, ¿no? Ella. Y bueno, ella me veía embarazada y todo, bueno, siempre me preguntaba algo. Después de un tiempo me vuelve a ver cuando retomo yo a empezar a salir, por ejemplo, en noviembre, diciembre, y ella me notaba rara. Fue la primera persona y la única que se dio cuenta que a mí algo me pasaba sin que yo diga nada. Entonces, le digo, bueno, lo que pasa es que no tuve una buena experiencia. Le empiezo a contar mínimamente algo y me dice, no me contés más, te hicieron desprendimiento de membranas, me dice. Sí, me dice. Así de una me sacó la ficha Mariana y me dijo, mira, Fabi, cuando vos quieras, cuando vos lo necesites, yo conozco mucha gente que te puede ayudar. Hay gente que hace denuncias de esto, hay gente que te puede realmente ayudar. Y me nombra a las chicas Las Casildas, ¿no? Y le digo, mira, yo sí quiero hacer algo, pero voy a esperar hasta un tiempito más para que yo me recupere. Y a todo esto, prácticamente nadie de mis amigas, de mi familia, de mi entorno sabían. Era algo que no podía hablar. Y conozco Salta y sabía que no lo iban a entender, ¿no? De entrada, digamos, ¿no? Y bueno, en marzo ya le pedí los contactos a mi amiga, me dio el celular de Julieta, de Violeta, los mails y demás, y me pusieron en contacto con una chica que me habló por teléfono un par de veces. Yo cuando fui a Buenos Aires nos juntamos. Y en abril del 2017, perdón, más o menos unos 6, 7 meses después de que nace Alfon, yo hago la primera denuncia, que era muy parecida a mis notas originales que dejé en esto que les decía de las obras sociales y demás, y la dirijo a la Defensoría del Pueblo de Nación y a la CONSAVI, ¿sí? Las mando por correo, desde acá a allá, ¿sí? Después yo ya me voy contactando por mail con ellos y voy después cuando viajo a Buenos Aires, me reúno con gente de CONSAVIC y con gente de DPN siempre, ¿sí? Mi idea, ¿cuál era? En este recorrido que había conocido gente y demás, era lograr el exhorto de Nación y con ese exhorto hacer una denuncia formal acá por violencia de género. Pero yo digo, yo con mi palabra sola, salteñita, sin familia aristocrática, no va a llegar a ningún lado lo que yo planteé, ¿sí? Y al final, ¿qué pasó? La Defensoría va haciendo sus averiguaciones, sus investigaciones,
¿sí? Y manda, entre estos oficios y preguntas, los manda al Ministerio de Salud Pública de Salta, al área de legales, asuntos legales se llama. Y este sector hizo, la verdad, que un análisis exhaustivo de mi denuncia con la 26.485, y en el escrito va tipificando distintas cosas y diciendo esto corresponde a ser entendido como una causa por violencia obstétrica. Para mí nosotros no tenemos nada que ver porque es un sector privado, porque en todos lados decía eso, como no es un hospital público no podemos hacer nada, ni sumario ni nada, lo mandemos a género, una cosa así como sacarlo del lugar, digamos, ¿no? Pero con mucho sustento jurídico hace esa valoración el programa de asuntos legales y llega a la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de Salta. Ahí llega. En esta oficina trabajaba yo, ¿no? O sea, eso nadie lo sabía. Llega a mi lugar de trabajo. Por eso es que le digo que yo conozco cómo funciona el sistema. Y por eso es que no quería hacerlo de una. Yo misma, que había atravesado por la experiencia, tuve que interiorizarme para entender y conocer de la temática y entender qué me había pasado. Imagínese gente no, ni siquiera de cerca la experiencia, no lo entiende, no lo conoce. Esto fue en agosto del 2017, entonces la causa entra al juzgado de violencia familiar y de género número 1, primera nominación, que en Salta los juzgados de violencia de género son muy nuevos, son del 2015, y esto estamos hablando de 2017, o sea que era un juzgado que tenía poca experiencia, tenía poco tiempo trabajando en las causas, pero era la primera causa que llegaba por cuestiones de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, se tomaron más o menos un tiempo, me dijeron que iban a esperar pasar de estar de turno para recién darle, bueno, el tiempo necesario para el tratamiento de la causa, porque era totalmente diferente, ¿no? Yo hago una ampliación de denuncia y ratifico los dichos, o sea, yo avalo que todo eso que llegó por el programa de asuntos legales era mío y que quería que siga su curso, ¿no? Fabiana, sí. Te hago una pregunta para no olvidarme. Vos hasta este momento no tenías abogado o abogada. ¿Te estabas manejando vos directamente o ya tenías un asesoramiento legal? Hasta ahí yo había consultado con una de las abogadas de la oficina, súper feminista, una divina ella, que fue con la única que yo hablé de mi trabajo. Cuando volví a trabajar le digo, mira, me pasó esto y necesito que me ayude a conseguir un abogado, ¿no? Y por favor que no se entere nadie. Claro. Por favor, porque había muchas conexiones entre la gente del entorno con estos médicos, ¿no? Salta es un pañuelo. Es así. Y ella me contactó con una abogada, muy bien, esta chica. Entonces yo le dije, mira, yo igualmente voy a buscarme la abogada para la causa, para ver qué vamos a hacer. Yo voy a ir haciendo la denuncia administrativa y todo esto, la voy escribiendo yo. Yo soy psicóloga jurídica también, o sea, algo entiendo, digamos, ¿no? Igualmente lo planteé en primera persona, como cualquier mujer ciudadana, ¿no? Yo más que nada para entender que hasta ahí te requerían un abogado o no, podías avanzar sin abogado. Tanto en el defensor del pueblo, claramente sí, pero en el juzgado donde estaba radicada la denuncia, tampoco te pedían. No me pedían, pero cuando salió la sentencia, ahí esta chica se presentó como mi abogada. ¿Me entiendes? O sea, bien, no llegamos a hacer la demanda porque se generó de oficio, digamos. ¿Sí? Claro, sí, perfecto. Ahí la tuve a esta abogada un tiempo con esta causa, viendo las cuestiones. Ella era la que iba al juzgado, preguntaba y demás, ¿sí? Y en esta sentencia, que es la primera que sale por violencia obstétrica, y con ese nombre, ¿viste? No ya presunto, sino determinado, es en este juzgado, ¿sí?
Ahí se los intima a este médico, ¿no? Y a todo el personal del centro privado a realizar cursos de capacitación y formación en cuestiones de violencia obstétrica, y piden un programa de capacitación y ordenamiento, digamos. Y el mismo centro, el mismo hospital le pide a este obstetra que lo haga, digamos, o sea, cuando es él el que está imputado y no tiene idea. Un desastre lo que presentó, un mamarracho de copy-pegue. Eso es lo que presenta en el juzgado, que el mismo obstetra dicte el curso, ¿te entendí bien? No. Son dos cosas. Que presenten un plan de capacitación y prevención de situaciones de violencia obstétrica. Le piden al centro médico. ¿Qué hace el centro médico? Se lo delega a este tipo. ¿Me entiendes? Que de esto no tenía nada, claramente, ¿viste? Pero a los cursos que da el Observatorio de Violencia contra las Mujeres a este centro médico, que quien va a ser el que da los cursos es el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, este hombre no va, no asiste. Mandaron a maestranza, al que corta el pasto en la vereda del hospital, te juro, ¿no? Creo que había una enfermera en el listado, ¿sí? Bueno, ellos tienen una audiencia, todo ahí, bueno, se junta, se compromete, pero no lo hace, ¿no? Y a raíz de todo esto, porque lo mío pasa el 8 de septiembre la sentencia, y te juro, no sé, menos de un mes, creo que fueron 3 semanas, se presenta una mujer de un barrio popular, digamos, de las afueras de Salta, a decir que sufrió una situación terrible cuando tenía un aborto espontáneo en un hospital público de Salta. Y entra como muy, muy seguida de la mía, digamos, ¿no? Entonces ahí se hace fuerza, se juntan, y ahí el juzgado lo que pide es que se exhorta al Ministerio de Salud Pública a que urgente, que ya hay hechos de este tipo, bueno, y así. Y en noviembre de ese año se hace la primera capacitación grande en la maternidad pública de acá de Salta, y se convoca a todos, a la mayor cantidad que pudieran haber asistido, obviamente, de sectores de salud pública a esa actividad. Yo tengo amigas psicólogas que trabajan en el centro de salud, y me dice, Fabi, nos dijeron que lo que estábamos haciendo lo dejábamos de hacer y teníamos que ir. O sea, fue una cosa así de un día para el otro. Lo que tenías que hacer quedaba pendiente, tenían que asistir sí o sí ese día al materno, ¿sí? A raíz de eso también se arma, porque se los insta fuertemente a mí me tuvo que recibir hasta el ministro de Salud Pública de turno de esa época, yo lo fui a ver también. Y se armó una mesa interdisciplinaria sobre violencia obstétrica en Salta. Entonces participaba el Ministerio de Salud Pública, el Observatorio de Género, el OVO de acá también estaba como ahí puesto, no sé qué área del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, y Salud Mental. O sea, estaban todos. Entre paréntesis, muchos conocidos y colegas míos, digamos, psicólogos ahí también. Y esa mesa se sostuvo durante 2 o 3 años nada más, cuando estaba ese ministro y esa gestión ahí, y se hicieron muchas capacitaciones en distintos lugares. Eso sí es cierto, digamos, ¿no? Incluso después hubieron más sentencias después de la mía. Creo que tenemos en el Drive unas 6, 7, o si no son más, ¿no? A todo esto es en el área, digamos, de el juzgado de violencia familiar y de género, ¿no? Pero también la misma jueza dice que muchos de los hechos relatados son de competencia de otra jurisdicción, ¿sí? Que corresponden a otro juez valorar los hechos, ¿sí? Yo les decía que a mí lo que más me volvía loca era la partida de nacimiento de mi hija. Yo tuve que hacer su documento así. Yo cancelé muchas veces el turno para ir al registro civil esperando que me respondan y que me lo cambiaban, ¿viste? Hasta que mi esposo me dijo, mira, ahí al momento de nacer Alfonsina, ahí en octubre, mira, haz lo que tengas que hacer, pero el que la nena tenga el documento ya, de ahí vemos, ¿viste? Porque tampoco íbamos a estar más de un tiempo así. Y bueno, antes de que cumpla el mes ella, hicimos el documento. Con esa partida de nacimiento, ¿no? Con ese certificado de nacido vivo. Y
Entonces yo ya tenía esta abogada que te decía y estábamos pensando qué acciones penales hacer, o civiles, bueno, ahí viendo. Esta chica entra a trabajar al Observatorio de Género, gana ese concurso y demás, entonces ya no me seguía patrocinando, y me recomienda otra abogada, que por cuestiones, la verdad, creo que ha sido mucho de tiempo de ambas, con hijos chicos ambas y demás, no llegábamos a congeniar qué hacer, básicamente, ¿no? Yo me fui a ver una amiga mía abogada, que de un tribunal, jueza en un, no, secretaria, perdón, en un juzgado penal de segunda instancia. Habíamos sido compañeras en un posgrado interdisciplinario en cuestiones jurídicas y forenses. Habíamos estado embarazadas en la misma época que nació mi primer hijo, que era su segundo hijo de ella. Bueno, nos conocíamos y ella la fui a ver un día, desesperada. Le digo, me pasó esto, no sé qué hacer, le digo, ¿no? Y ella me dijo, Fabi, ¿vos qué querés? Ese es el punto. Y yo le dije, quiero cambiar la partida de nacimiento de Alfonsina, quiero rectificarla, no quiero que figure este tipo, y ella nació a las 15:19. Bueno, me dice, eso es penal. Para modificar eso, tenés que vivir por la vía penal, sí o sí. Y ella ahí no tengo abogado, le digo, mírame, y me dice, me da el nombre de 2 abogados, me dice, si yo tuviera un problema, voy con ellos, no voy con nadie más. Yo conozco a todos los abogados de Salta, todos penalistas, me dice así. No, así. Yo iría con ellos, me dice. Y mira, si alguien te lee, si algún fiscal lee las denuncias que presente uno de estos 2 abogados, entra, así, ¿no? Bueno. El delito se llama falsedad ideológica. Sí, sí, exactamente. Ese es el delito por el cual yo voy por la parte penal, ¿no? Entonces me contacto con, el primero no me atendió nunca el teléfono, yo dije, lo dejé al tatetí, digamos, ¿no? El primero nunca me atendió y el segundo llamé, me atendió de una, me preguntó contra quién es la causa, menganito, venga hoy a las 19 horas y habla con los abogados y vemos qué se puede hacer, así de una, ¿no? Sin saber que era violencia obstétrica ni nada, sino que me preguntó 2 cosas, ¿contra quién? ¿Cómo y cuándo? Bueno. Y eso fue ya febrero 2018, ¿sí? Porque la sentencia de género había sido en septiembre de 2017. Yo recién en febrero de 2018 tenía mi primera reunión con un abogado. Me preguntaron un par de elementos, me dijo que tenían todo, que lo tenían que analizar y después ver. Después me llamaron y ya me vio el jefe del estudio. Estos eran los abogados que trabajaban con él. Y él, la verdad, chicas, que me habló mucho y me decía que no haga nada, más o menos. Él me dice, mira, interesar a un fiscal es muy difícil, y me dice, yo le voy a ser muy sincero, yo perdí un hijo hace 30 años en las mismas situaciones en las que usted me dice. Y uno de los abogados que le vio a usted ayer, el día que me vio, no me acuerdo, él perdió a su bebé en el mismo centro médico que usted, en el nacimiento, un bebé sano. Y él, teniendo todas las pruebas, no quiso someter la esposa a tremenda situación. Ellos son penalistas que lo saben, ¿no? Y le digo, yo lo entiendo, doctor, pero yo no puedo vivir con esto. Si yo que tengo los recursos, que entiendo de esto, que tengo estudio, que no hago nada, ¿qué le queda a toda o cualquier mujer de Salta de todos lados, digamos, ¿no? Que no entiendan de nada. Fabiana, y discúlpame, te interrumpo para entender ese punto de lo que ellos te decían. ¿Ellos te planteaban como una dificultad en sede penal o por el hecho de que no habían denunciado por no pasar por el proceso de la denuncia? O más bien te decían, mira, desde lo penal es difícil poder obtener una sanción. ¿Cómo era la justificación de por qué te decían no hagas nada?
Me acuerdo clarita la frase esta, hay que interesar al fiscal, ¿no? Claro. Y que se interesen es lo más difícil. Entonces yo le empecé a hablar un montón de cosas y le dije, como ellos tampoco conocían de género, entonces yo le dije, pero doctor, está la amplitud probatoria para las víctimas de violencia. Estas cuestiones suceden en la intimidad de un consultorio o de una pareja. Y él ahí se me quedó pensando, parece que empezó a rebobinar. Y ahí me empezó a preguntar cosas, si había lesiones, esto. Pues parece que lo charlaron bien entre ellos y la agarraron al caso. Pero yo lo tuve que convencer, rogar más o menos. Claro. Sí, y te hago una pregunta, ¿esos abogados eran penalistas o en algún momento te plantearon también tener la opción de ir por lo civil? ¿En algún momento se planteó esa posibilidad o como vos querías, tu interés principal era modificar la historia, la partida de nacimiento, querías avanzar sí o sí por lo penal? ¿Se dio esa charla de la posibilidad de diferentes acciones? Lo que pasa es que son acciones conjuntas, me dijeron. Se constituyeron como querellantes y como actores civiles. Y en el momento de presentar la querella se acababan los plazos de la acción civil, una cosa así. En sede civil lo único que nos pidieron fue la presentación de haber tratado de hacer la mediación, y que eso se hizo, ¿viste? Y que no se llegó a ningún acuerdo, ni se presentó él, mandó a lo del seguro de mala praxis, ¿cómo se llama? Lo de seguro, a lo de su seguro mandó, a la audiencia de mediación. Pero a mí, la aseguradora. A la aseguradora. Pero a ver si te entendí bien, intentaron entonces ir por la vía civil también, con una mediación. Claro, lo que pasa es que estaban enganchados los dos procesos, ¿sí? Cuando se definía el penal, ahí se continuaba con el civil, ¿sí? Eso que yo entendí todo el tiempo, que estaban los plazos sujetos a esto, entonces no había que ir a instar nada ahí porque estaba procesándose en lo penal. Pero para mí fue muy difícil dar un primer paso en la acción y después de todo lo que me pasó entendí por qué esta frase de él, el interés del fiscal, ¿no? O por lo menos no sé si pasa así en la justicia en general o es la idiosincrasia de acá. Me animo a pensar que es muy de acá. ¿Por qué digo esto? Todo esto me pasó el 26 de septiembre del 2016. Yo pude presentar la denuncia penal por desobediencia judicial porque no había hecho el curso, ¿se acuerdan? ¿Qué les dije? Desobediencia judicial. Por lesiones, por el certificado por el periodo patológico que yo tenía, por todas las dificultades que yo había tenido. Y por la falsedad ideológica, que era yo también pensaba que era falsificación de instrumento público, pero en realidad es falsedad ideológica el exacto, porque él da fe de un hecho que él no estuvo. Algo así, ¿sí? Bueno, eso lo analizaron los abogados, ¿no? La falsedad ideológica. ¿Qué pasaba también? Las fiscalías de género, no sé si están en Buenos Aires, están acá en Salta más o menos desde 2013, pero venían con una cuestión muy de europea, muy de España, donde solamente se veían cuestiones de pareja. Entonces, estas cuestiones de violencia de género en lo laboral o en el ámbito de salud no se iba a tramitar, digamos, en una fiscalía de género, ya pasaba a una fiscalía común. Eso es lo que me decía todo el mundo, ¿no? Y mis abogados me dicen, Fabi, vamos a tratar de hacerlo meter por la fiscalía de género porque tiene que ser la más idónea. Creo que si hubiera ido por la fiscalía común me hubiera ido mejor, así te lo digo. Sí. Porque hubieran mirado los papeles directamente, ¿no? Bueno, finalmente lo que pasó fue que la fiscalía común que me tocaba habló con la fiscalía de género que me tocaba por la zona, se comunicaron y salió hasta una resolución interna, fue un antecedente para el Ministerio Público. Ahora las fiscalías de género reciben otras causas que no sea solamente de pareja. O sea, realmente mi denuncia abrió el camino a un montón de cosas.
Yo tengo muchas amigas abogadas, ¿no? Me dice, Fabi, no va a pasar. Me dice así, cuando la vi, no lo puedo creer, así, ¿no? Una cosa así, porque realmente fue interesante la movida que se dio. Termina cayendo mi denuncia en una fiscalía de género. La primera fiscal que interviene en esa causa sí se interesa y sí lo imputa. Es más, me llaman a mí a declarar y el equipo técnico victimológico de ellos me hace un informe, todo a mí. Yo denuncio en abril y más o menos en mayo estoy declarando, ¿sí? Al poquito tiempo declara mi esposo, la niñera, la amiga mía que estaba cuando entró Vaso, esa que les digo, y él se fue, bueno, ¿no? Todos fueron a declarar y finalmente, el 25 de septiembre, un día antes del cumpleaños de Alfonsina, un día, porque esto fue 2018, claro, antes de que sean los 2 años del hecho, algo así creo que era, para la denuncia y demás, lo imputan. Él no declara, presenta un escrito, pero le toman las huellas dactilares y queda oficialmente imputado por la causa, ¿sí? O sea, de la nada a un montón, digamos, fue. Realmente, de 0 posibilidades de hacer algo, había avanzado. Pero bueno, después hay un cambio de fiscal, la fiscal que estaba ahí, y la empleada administrativa, la sumariante que llevaba mi causa también se enferma, se la traslada, no sé qué historia. Entonces mi causa queda parada mucho tiempo, a causa de estas cuestiones internas, ¿no? Y nos agarra la pandemia y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces en el 2018 lo imputan formalmente, entonces teníamos hasta el 2021 para que finalice la etapa de investigación y se eleve la causa a juicio o se le dé un sobreseimiento por falta de pruebas o algo así, ¿no? Bueno, entonces cuando volvimos de la pandemia, la verdad que fue una lucha con eso, tratar de activar algo y demás. Yo tuve mis momentos, ¿no? Entre que estaba más atenta y otras cosas que realmente le hacían los abogados, pero bueno, la verdad que ellos desconocían mucho de estas cuestiones de género, lo perinatal y un montón de cuestiones, obviamente. Yo estaba encima. Armaba cosas, escritos, y ellos los ponían, o sea, yo les explicaba, le daba el libro. Fue una cosa así, tratando de ayudarme, ayudándolos y ayudándonos, ¿no? Pero muy, muy responsable. Yo la verdad que estoy muy agradecida con ellos. Yo jamás hubiera llegado a donde estaba si no fuera por la seriedad que tuvieron y el compromiso. Yo creo que, bueno, no sé, a través mío, algo de lo que ellos pasaron se hacía también, ¿no? De sus mujeres que también habían atravesado esta situación. Bueno, y en el 2021 ya estábamos a punto de que prescriba. Ya el 2021 estaba en la puerta, digamos, ¿no? Y estos abogados logran pedir una prórroga con un montón de argumentos y cuestiones de no sé qué, bueno, eso lo sabes bien vos, pero lograron, le dieron lugar y quedó hasta se extendió hasta el 26 de septiembre del 2022, ¿sí? Yo ya en el 2022, viendo un poco cómo estaba el tema, yo ya había puesto, a todo esto conseguí obstetra de parte, partera de parte, el obstetra lo conseguí de Rosario de Santa Fe, la partera la conseguí de Buenos Aires, mi médica, para que vaya ese día de perito de parte, también activista en la red de profesionales por el derecho a decidir, que trabaja en salud pública y todo, también la conseguí. Así fue un laburo, chicas, no le puedo explicar lo que ha sido viajar. Me organicé un evento en el 2019 sobre salud perinatal, me lo traje al doctor Bosco de la maternidad de Rosario,
nos conocíamos todos hablando un montón de él, pero esa vez nos vimos acá presencialmente, qué sé yo, y él se animó a hacer el informe de la situación y él fue el que me explicó muchas cosas de que yo tenía restos placentarios y un montón de cuestiones, ¿no? Y junté un montón de pruebas que lamentablemente en la causa no la leyeron. ¿Por qué digo esto? Porque el día que era la junta médica, estaba mi amiga y demás, no saben cómo la ningunearon por ser mujer, chiquita la trataban, acá vos sos médica, no sos amiga de la psicóloga, así, ¿no? Y el que hablaba era el médico perito oficial, ¿no? Del Ministerio Público, del Poder Judicial. Porque ellos defienden al que estaba ahí por médico, ¿no? Te voy a decir así porque es como yo lo viví. Ella me transmitió esto, ¿no? Y yo me presenté. No, habían 2 audiencias. En esa no había ido alguien y se tuvo que proslogar. Ahí la segunda, y yo me fui al área donde tenía que hacer esto. ¿Pueden creer que lo vi sentadito tomando un café al médico de parte del imputado, que es el director médico de ese centro, sentadito tomando café con los peritos del Ministerio Público? Sí, los vi. No saben la cara que pusieron cuando me vieron ahí. Entré ahí. Por supuesto que yo no voy en posición de víctima, ¿no? Paso y entro, pregunto, permiso, soy tal, entré, ¿no? Y lo encontré ahí. Y mandaron un informe sin leer los informes de mis peritos, sin nada, digamos, ¿no? ¿Qué hice? Me presenté en la Fiscalía de Género, ¿no? Con la fiscal y con la auxiliar de fiscal. Yo ya tenía el escrito hecho para pedir, según los artículos que me defienden, donde la víctima de género puede participar activamente en todo el proceso, ¿no? Yo ya tenía el escrito hecho de todo lo que había visto y dicho y hecho, ya lo tenía mi abogado para subir a la plataforma, y yo me fui, él me dijo, anda, Fabi, ¿para qué me dijo anda, no? Yo ya estaba ya con el escrito en mano, me fui, me presentó, y la fiscal me dice, ay, yo la conozco a usted, sé que todo lo que usted hizo es muy importante, ¿cómo va lo civil? Me dice, está sujeto a esto, vaya por lo civil y va a sacar mucha plata a los abogados. Y le digo, doctora, me interesa la partida de nacimiento de mi hija, ¿no? Y yo ya tengo trabajo, le digo, no necesito dinero. Y me dice, vaya por lo civil, porque a cualquier abogado le tiembla el pulso tocarle la matrícula a un médico, me dice ella. A todo esto me recibe con la auxiliar de fiscalía, ella, y nunca me hace un acta. Quedó como que eso nunca existió, ¿me entienden? Para ella, ¿no? Entonces, cuando ella me termina de decir todo esto, defendiéndolo y todo, y que no tiene prueba y nada más, ¿cómo que no tengo prueba, doctora? Le digo, está, y él tenía ahí el expediente. Yo ya presenté informes de obstetras, de parteras, le digo, de mi psicóloga. ¿Qué más quiere? Le digo. Yo pedí que me hagan una entrevista a la Junta Médica también, para que me valoren, no lo dan lugar. Y veía que la auxiliar fiscal revisaba, si no, si está, si está, si está. Bueno, le digo, ¿sabe qué siento yo? Que no han leído mi expediente. Todo ahí, ¿no? Claro, la tipa me dijo eso. Entonces yo ya me estaba yendo, ya me habían dicho de todo, me habían levantado la voz, una fiscal de género, ¿no? A la víctima. Me levanto y le digo, doctora, acá le dejo el escrito. No me lo firme si no quiere. Mi abogado lo está presentando en plataforma, le digo, ¿no? Y ahí decía absolutamente todo esto de que los médicos priorizaban su relación. Yo sentía que los médicos priorizaban su relación entre colegas y no observaban el cumplimiento como funcionarios públicos, ¿no? ¿Y sabés qué se generó? Al otro día tuvieron que exigir que en 2 días se haga una junta nueva médica, ¿me entendés? O sea, fue fuerte. Mira. Fue fuerte. Y yo al otro día salí de ahí, porque ya eran como las 12, me fui al juzgado, ¿no? Y me tomaron un acta ahí. La secretaria no podía creer lo que yo le estaba diciendo y me dice, ¿quién la atendió, licenciada? A mí me atendió
la fiscal con la auxiliar de fiscalía. Pero, ¿ellos dijeron? Sí, le digo. Y la mina agarró y me llevó a otra área, ¿no? Con un montón de empleados, y ahí me tomó acta, como diciendo un montón de testigos, porque después va a decir que yo, claro, resguardándose de que yo después no diga, esta me dijo tal cosa, ¿viste? No, está bien, no, le digo, hágame el acta, tómeme el acta. Después la fiscal mandó un escrito diciéndole que me obligaba a mí a rectificarme de las cosas que yo había dicho, no sé qué, ¿viste? Bueno, pero a todo esto termina dando cuenta de que efectivamente sí me había recibido y nunca me había hecho el acta, ¿viste? ¿Qué pasa? A los poquitos días de esto, ella, antes de que sea el 26 de septiembre y todo eso, pide el sobreseimiento del imputado, ¿no? Como que no había nada para investigar. Claro. Y por suerte yo me había presentado esas dos cosas, entonces el juez es impecable. La verdad que me tocó un juez impecable, como la jueza de género, el juez de garantía, a la altura de las circunstancias, con más perspectiva de género y humanidad que la propia fiscal de género. Él hizo un escrito diciendo que atento a las situaciones era imposible abortar el proceso, que hay pruebas de esto, y fue todo a segunda instancia, pasó a fiscalías de impugnación, tribunal de imputación, a la corte, y así subió el expediente, y hacían con todo el tiempo dilatando el tema. Yo siempre digo como que me hice mi mini juicio, yo, como declarando, digamos, más o menos. Sí. Y hablando con los peritos y todo. Vos sabés que me pasó esto de verlo al perito médico de él. En un momento íbamos de un lado al otro, yo iba acompañándolos, ¿viste? Claro, eso nunca hace ninguna víctima que va ahí donde está la... Yo conozco, voy, vengo, o sea, sé dónde era, o sea, yo la llevaba a mi amiga, no, es acá, veniste, nos encontremos, yo te llevo, yo conozco. Y se me estaba cayendo una lapicera del bolsillo. Se me cae la lapicera y yo me doy vuelta y este tipo pretendiendo recogerme la lapicera, ¿no? Le digo, no, le digo, yo puedo sola. Le digo, ¿no? Parí sola, puedo todo sola, le digo, ¿no? Yo a todo esto para que vaya y le diga al denunciado que nunca dio la cara conmigo. Vos te podés imaginar que el otro le contaba, es una loca, nos persigue, está encima, va y viene, bueno, no importa. Pero bueno, no se las hice nada fácil. Finalmente, ya con tanto tiempo transcurrido y tantas acciones y tantas metidas de manos, porque fue así, a mí todos los abogados me dijeron esto, que yo estaba en condiciones de hacer acciones contra el Estado de Salta, porque mi expediente tiene 2 cuerpos. Yo tengo 3 anillados de esto, de todo el expediente. Y si voy y la afino y lo revisa alguien, ¿sí? Hay inacción por parte del Estado. Claro. Total. Que finalmente por eso es el sobreseimiento. Claro, pero cuando le piden el sobreseimiento a él, es eso. Cuando el 23 de mayo del 2000, ay, ya me pierdo, 23. La primera marcha nuestra fue el 17 de mayo, ¿no? Del 2023. La primera marcha en Buenos Aires, ¿sí? Yo cuando viajo estaba esperando que baje ya el expediente en algún momento y de la corte, y bueno, a los 5 días baja el expediente. El 23 de mayo, obviamente estamos hablando de una causa que se inició en el 2018, de algo que pasó en el 2016, ya lo único que dice esto es de que se extingue la acción penal por prescripción del tiempo. Pero yo lo que logro es que no le den el sobreseimiento porque es una blanca palomita, ¿entendés? Que no pasó nada acá. Yo lo que logro es que se sigan embarrando y se sigan embarrando y se sigan embarrando y se sigan embarrando. ¿Qué es lo que dice mi expediente? Claro, se extinguió la acción por prescripción, tal cual. Y por inacción de ellos. Y por inacción.
Sí, Y yo, sí, sí, sí. para que vos te veas una idea, mis abogados me hablaban y me decían, Fabi, mirá, para que vos tengas una idea, si vos pedís las estadísticas de una Fiscalía de Género de Salta, tienen una efectividad del 99% de elevaciones de causa a juicio y de condenas. ¿Me entendés? Claro, porque es el albañil denunciado por la señora ama de casa. Claro. ¿Entendés? Sí. Me dice, ¿cómo explicas vos, Fabiana? Me dice. Mis abogados estaban indignados, te puedes imaginar, que la única causa de violencia obstétrica que ya tiene sentencia en género, ¿no? Que tiene 2 cuerpos, que tiene un montón de información, que la víctima se presenta como querellante, además de tener la representación por la fiscalía, ¿no? ¿Cómo explicas que ni siquiera pueda ir a juicio? Que ni siquiera puedan ir a juicio y de ahí ven si lo absuelven, si es que lo quieren perdonar todo. ¿Cómo explicas eso? ¿No? Bueno, la explicación es muy simple, ¿no? A ver, yo fui observando toda la parentalidad que había en tribunales con el sistema de salud de ese sector. Es así, digamos. Y lo digo sin pelos en la lengua porque los apellidos públicos, o sea, están, digamos, vos googleás y sabés quién es el parentesco del dueño de acá con el juez de allá, ¿no? Pero vuelvo a decir, sí hubo gente muy comprometida y responsable con esta causa. Este juez, varón inclusive, docente universitario, la verdad que para mí fue la suerte del mundo. Todo el mundo me decía, Fabi, te tocó el mejor juzgado de garantías, y sí. La verdad que fue, si no, no cuento nada de esto. Y la jueza de género, en su primer momento, incluso ella, después se comunicó conmigo. Bueno, tiempo yo había trabajado para ella, mis informes iban a su juzgado, o sea, antes de todo esto, ¿no? Yo ya no estoy ahí. A raíz de todo esto tuve un traslado de sector porque el seguir trabajando con víctimas de violencia de género me generaba una situación de retraumatización constante. Yo estaba muy mal. Si trabajara, no sé, ¿viste? Contadora, seguramente no revivía tanto todo el tiempo las situaciones, ¿viste? Así que por cuestiones de salud me recomendaron el traslado. Pero después hablando con esta jueza, ella me dice que había hecho un posgrado en género y su tesis era mi causa, su sentencia, digamos, ¿no? Digamos, su sentencia pasó a la jurisprudencia del SAIJ, que es el Sistema Argentino de Información Judicial, y a libros de sentencias judiciales como ejemplos, digamos. Y no por nada, después de esa salieron muchas en distintas provincias, ¿no? Y bueno, y esta jueza me cuenta que ella cuando hizo su tesis y presentó esto, hasta defendiendo la tesis la cuestionaron. De cómo se le ocurre a ella jueza, ¿no? Se imagina que nos queda a las víctimas, ¿no? ¿Cómo se le ocurría a ella hacer acciones contra los médicos sin tener pruebas concretas, sin haber hecho una investigación ella, sin haber entrevistado al médico ella, o sea, ¿no? O sea, se puede trabajar la violencia de género de la pareja, en un contexto, pero ya cuando tocamos otros ámbitos, hay que ser cuidadoso con el statu quo, ¿viste? Y mira, yo la verdad que decidí, un poco te lo decía, ¿no? Por salud mental, por cuidado también a mi familia, ¿viste? Todo esto que yo hice fue para cuidar a mi familia, sentir que no había hecho, que no había hecho como si nada, sino realmente defender mi postura y demás. Cuando a raíz de todo esto, ya, yo ahí vuelvo, perdón, ¿no? Ya cuando estábamos cerca del plazo, ¿no? Vos sabés que, ¿se acuerdan que hubo el 2 de septiembre del 2022, se establece como feriado por el intento de magnicidio, el intento de matar a Cristina de Kirchner en ese atentado que hubo, ¿sí? Sí. Yo lo tengo muy presente porque ese 2 de septiembre era el aniversario de la muerte de mi mamá
Y ese día estaba citado el médico que recibió a Alfonsina, el cirujano ¿no? Estaba citado. No pudo ir porque fue feriado judicial y todo, entonces lo llaman por teléfono. Yo consigo, la verdad que yo lo digo así, ¿no? Pero son de mis abogados también, ¿no? Pero bueno, es que fue tanto que hice. A raíz de que yo conseguí ese nombre, ¿no? Mis abogados instaban a que digan quién fue el que lo atendió. Y todo el tiempo respondía el hospital, según la historia clínica, es el doctor, el denunciado, digamos, ¿no? Según la historia clínica, tal. Entonces ya se ponía más intenso mi abogado y también el juez, donde dice, especifique quiénes son todos los médicos que trabajaron y que pudieron haber asistido a la señora Anzieta, ¿no? Bueno, finalmente sale el nombre de este tipo, lo reconoce. Cuando lo llaman, el tipo declara que efectivamente él había asistido mi parto, pero, y acá miente, o lo hace mentir porque tampoco sabe bien, no estuvo eso, pero como su obstetra ayudó al alumbramiento de la placenta, sí corresponde que él firme. Y es mentira. El segundo es el que asistió al alumbramiento de la placenta, ¿se acuerdan que les decía? Y el imputado es el que me cura, por decir algo, o hace algo con los puntos, pero no hace nada, digamos, ¿no? Pero bueno, vos sabés que yo muchas veces pensé en sacarle un turno a este médico e ir a darle las gracias de haber recibido a mi hija. Muchas veces, pero muchas. Después digo, no, va a pensar que voy a grabarlo, ¿viste? Yo ya los médicos deben estar paranoicos si les aparezco yo, ¿viste? Pero bueno, y con esto, la verdad que yo, si bien siguió protegiéndolo el tipo de que sí atendió la placenta y qué sé yo, que haya reconocido que él la recibió, para mí hizo el cierre que yo necesitaba. Me presenté igual, ¿no? En el registro civil con el escrito del doctor, del juez, que trató también de darme una mano, aunque ya no era su ámbito. En el juzgado, en el registro civil me dijeron que ellos con un exhorto no pueden modificar una partida, que el juez tiene que decir tal y tal cosa como más efectivo, pero también me fui al registro civil. No hay puerta que yo no haya tocado. Entonces, hoy por hoy, si bien no logré ese cambio, tengo escritos donde dice quién fue realmente el médico que recibió a mi hija, ¿no? ¿Y sabes qué también pasó con este médico? Se autoinhabilitó. Eso me enteré en el transcurso del proceso. Mi hermana me lo cuenta. ¿Sabes qué? Sí, fue ella. Que me cuenta que una amiga de ella fue a parir, qué sé yo, y que todo el mundo lo abrazaba y lo felicitaba y brindaban en el parto al médico, porque era su último parto, su último parto, su último parto. Han hecho un baby shower ahí más o menos, o sea, espantosa la situación porque la chica estaba pariendo, digamos, y resulta que era este médico, el mismo que me había atendido ahí. Entonces me dice, Fabi, él ya no atiende, me dice, ¿cómo que no? No, y me cuenta esta situación, mirá, por eso tengo que saltar un Sí. pañuelo, y esta amiga Bien. mía, que es psicóloga perinatal, que es la que me contactó con las Casillas, y me dice, Fabi, él ya no atiende partos, él se dedica solamente a la fertilidad asistida, se autoinhabilitó. Así que yo creo que para él tampoco esto fue gratis, o sea, sin consecuencias, por más que nunca me haya pedido disculpas, o que lo solucionábamos así, ¿no? Te lo digo, ¿no? Si él a mí me decía, bueno, nos juntemos tal día, o el día que era el turno, yo iba con mi marido y hablábamos y quedaba ahí. Me diga, mira, tenía un asado, estaba apurado, quería hacerte una cesárea porque me era más práctico, pero que me lo diga. Porque yo después me enteré que los días lunes era el día que él tenía reservado quirófano. ¿Cuándo nació Alfonsina? Un lunes. ¿Viste? Entonces él lo que quería generarme era una cesárea, de una. ¿No? Pero bueno, la verdad que en todo este recorrido yo tuve una gran transformación en muchos aspectos y sensibilidades y demás, y también siento que ayudé a muchas otras mujeres.
porque, bueno, yo creo que ya debemos estar un poco en tiempo, pero creo que con esto puedo cerrar. A mí en el 2021 se contacta conmigo una chica. 2021, que yo estaba en medio de todo este lío, ¿no? Y me hace un mensajito de texto y me dice, discúlpame que te moleste, sé que hiciste una denuncia por violencia obstétrica y yo pasé por una situación similar y quería saber si podía hablar con vos, me dice, ¿no? Yo estaba en medio de entrevistas, trabajando a full, ¿no? No le podía contestar. Los mirás, ¿vieron cuando lees así nomás? No le podía contestar. En un momento, lo único que atino a contestar entre persona y persona que estaba atendiendo en el trabajo es, le digo, a la 1 te puedo llamar. Y bueno, hasta que pude comunicarme con ella, y ella tuvo una experiencia similar, pero me animo a decir mucho, mucho más cruenta que la mía, porque tuvo una cesárea espantosa. Ella, una chica joven, divina, ya debe tener 28, 29 años, que le tienen que poner una malla en el abdomen de lo mal que le hicieron las cesáreas, ¿no? Y fue en abril del 2016, en el mismo centro médico las consultas, en el mismo hospital privado el parto, ¿sí? Con el mismo staff, no directamente el mismo médico, pero desde ahí, ¿no? Muy fuerte la situación de ella, es una de las sentencias que también estamos analizando. Bueno, yo me junté un par de veces con Emi, y le ayudé a armar la denuncia, todo. Bueno, ella es abogada, o sea, ahora es abogada. Cuando me conoció ya se estaba recibiendo, ya es abogada también, así que nada, fue un empujón y ella le metió quinta full. Y bueno, cayó en el mismo juzgado que en el mío. En eso también fuimos estratégicas, le digo, esperemos que te dé turno. Fue así, ya eso, que podíamos hacerlo un poco más calculado, lo hicimos. Y en su sentencia se nombra la mía, ¿no? Como referente, como antecedente, y son más fuertes los requerimientos al centro médico, porque le dice que ya esto es en reiteración. Reiteración. Sí, ya esto se está volviendo una costumbre, más o menos. También era un juzgado de violencia de género. También el mismo juzgado en el que cayó la mía. Mismo juzgado. Mismo juzgado de género, ya con otro tipo de medidas, mucho más fuertes para ellos. Y como te digo, juntaba, tomaba esto, porque era muy parecido a los hechos, el mismo lugar, la misma época del año, todo, ¿no? Y después ella siguió las acciones penales, por lesiones graves, las de ellas graves. Y bueno, cuento mínimamente una cosa, pero me parece que es importante. Muchas veces se sigue mal la cuestión de los papeles que de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, pero bueno, se detecta que muchas de las historias, en la historia clínica de ella y todos los certificados que el médico varón le daba, él decía, ay, me olvidé mi sello, y firmaba con el talonario y el sello de la esposa, que también era médica, ¿no? Así, todo. Entonces, por ese lado es que puede entrar la causa. Y también, recordando un poco la primera marcha, en el 2023, yo cuando estoy viajando, porque ella quería viajar y al final no pudo, ella me llama y me dice, Fabi, tengo algo que contarte que, bueno, no lo puede saber nadie, pero mañana, y no me acuerdo si fue el día de la marcha o un día antes, pero así, en esos días, se hizo un allanamiento en ese centro médico, ¿no? O sea, imagínense, a las 11 de la mañana, todas las mujeres, los pacientes, todo, cae el Ministerio. Sí, cae a requisar ese consultorio, se llevaron talonarios, ellos todo, compartían el consultorio, horarios, todo, bueno, lo que ya saben.
Así que vos sabés que yo eso lo sentí como un logro muy personal. Un logro. Si bien, ella, pero fue muy yo veo fuerte. en tu camino que tu camino es largo y pasaste por muchos organismos, ¿no? Primero arrancaste con notas en la obra social y en el centro médico, que no te respondieron, ¿no es cierto? Cuando no me presentaste esas respondieron, notas, no, perdóname, no me respondieron, pero sí me presenté un día ahí, y claro, las empleadas se acordaban de mí, llorando con la bebé, no sabés la escena que les hice, porque se claro, los hice a propósito, que se banquen lo que me estaba pasando, no me estaba pasando a mí nada más, ¿no? Me dicen, señora, no respondieron, pero sí se juntaron, ¿no? Todos. Por sus notas sí se totalmente, juntaron. no, el ruido está hecho, ¿no? Yo quiero un poco ver el camino de lo que, claro, formalmente no te dieron respuesta. Tampoco sé si ellos te sellaron una copia, como que lo recibieron, no, Sí, no sé, las tengo ¿sí? consigo, todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Como para vos como que llevarte, porque eso es documental, que vos haces una presentación, no hay respuesta. Después te fuiste al defensor del pueblo nacional, ellos lo derivan al juzgado de violencia de género, ahí conseguís una sentencia y por lo que yo te entiendo de esta sentencia, si bien el médico no hace la capacitación, el obstetra, pero sí se hacen capacitaciones, se hacen mesas de trabajo a raíz de la sentencia. O sea, podríamos decir que la sentencia en parte abre caminos, no es totalmente, solamente letra muerta, abrió caminos. Eh, y después va, marcó un punto en Salta, en donde todo lo que salía en los diarios, mis amigas me decían, Fabi, si antes no sabíamos que era violencia obstétrica, todos sabemos, porque es una cosa que salió en todos claro, lados. Incluso el la importancia de la sistema, denuncia. sí, sí, incluso en el sistema judicial del Poder Judicial, a la hora de cargar datos y demás, había campos, ¿viste? Cuando vos cargas una denuncia para las estadísticas, fue en la vía pública, en la casa, en su lugar de estudio, y no había hospital. Ahora hay, se agregó ese Claro, campo, ¿me entendés? O sea, lo que te quiero decir que fue sí. una movida muy fuerte en su momento. No, brutal, impresionante todo lo que moviste. Después te vas por la vía penal y por lo que yo te escucho, te vas por la vía penal con un fin específico que era modificar la partida de nacimiento de tu hija. Como vos decís y te escuché, no te importaba ir por lo civil, no te importaba tanto la reparación económica, sino que vos querías la modificación que después te da satisfacción el escrito donde el médico dice, sí, yo recibí a tu nena, Sí, ¿no? Más allá de que no se pudo hacer el cambio en cuanto al horario, pero eso fue una suerte de reparación, una suerte te doy la razón, es como vos decís. Y Fabi, un poco por lo que yo te estuve escuchando también, obstáculos muchos, todo. muy intrincado en Salta, muy intrincado, que se ve en otras provincias también, ¿no? Esto de que todos se conocen, los médicos se conocen, se respalda mucho el Poder Judicial a los médicos. A la hora de encontrar abogados, por lo que te escuché también, vos le tenías que llevar la normativa, no había un conocimiento sobre la violencia obstétrica en sí, sino era algo que vos acompañabas con tu conocimiento. ¿Y qué sentís que te parece que tendría que tener un abogado o una abogada que, si vos eh, pudieras caracterizar a ese abogado, qué sentís que tendría que tener como para acompañar bien este tipo de reclamos? Ay, qué difícil esa pregunta, porque vos sabés que yo sentía por ahí, ¿no? Esto, yo decía, por ahí conocía abogadas que decían, yo las veía con mucho género y poco derecho, o sea, esa fuerza penalista, ¿viste? Me iba con los Sí, otros, era activistas, mucho penal y cero género, ¿viste? Entonces tenía que complementar. Yo con mi parte con la otra abogada, por ahí sentía que había que empujarla a hacer más, ¿viste? Y yo, ay, yo quería agarrar. Me parece que hay que captar el contexto de las cuestiones de género que son súper importantes para la amplitud probatoria, para captar la sensibilidad de tu clienta, pero no hay que perder de vista jamás
toda la parte de estrategia Jurídica. de litigar jurídico que tienen ellos. Por ejemplo, yo ya veía que se caía y me dice mi abogado, no, yo pido la prórroga con esto, 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 y lo sacó, ¿me entendés? O sea, bien de derecho, no sé si de fondo, como le dicen ustedes, pero bien así. Parece que esa cosa es muy, yo creo que ese es el punto de que hay que lograr. Yo te decía, yo le pasaba casi los escritos y él le agregaba un montón de cosas, pero esto del artículo 1 y 4 de la 78-88 nunca se le hubiera ocurrido a él, ¿me entendés? Entonces yo le tuve que decir, Claro, esto, ¿me entendés? claro. No, le dije, esto es así, pero bueno, yo también, guarda, ¿no? Yo estoy muy formada en esto, tengo posgrados en cuestiones de jurídicos forenses, en género, soy psicóloga jurídica, o sea, yo me acuerdo que cuando me junté con esta chica con la que me contactaron de las Casildas, me acuerdo que nos juntamos a tomar un cafecito ahí en Palermo, nos encontramos en algún lugarcito, y yo le decía, mira, se metieron con la persona equivocada. Y me dice, no, Fabi, se metieron con la persona correcta, me dijo, con la que necesitaban, me dice ella, ¿viste? Y cuando me lo dijo así, ¿viste? Claro, yo decía equivocada para ellos, digamos, pero claro, y me acordaba esto que te dije, a ver, yo tenía 3, 4 días de parida, ¿me entendés? Y el Sí, parto que... sí, sí, denunciaste rapidísimo. No, y yo ya estaba Denunciaste rapidísimo. preguntándolo al tipo ese, mire, yo estoy sangrando, pero me van a conocer. Y no tenía idea, porque realmente no tenía idea qué iba a hacer, pero dije, lo voy a encarar por algún lado. Y vos sabés que yo siento que a pesar de mis dificultades, porque estaba muy mal, ¿no? Yo estuve tiempo después, todo cuando terminó la lactancia, y que por eso es que me trasladan también, estuve con tratamiento psiquiátrico y demás, porque realmente el estrés postraumático era muy, muy complejo y yo no quería tomar nada mientras sostenía la lactancia. Bueno, fue un momento muy crítico. Pero siento que tuve la lucidez para muchas cosas. Lograba, digamos, dividirme un poco y de esto. Yo nunca hubiera podido hacer nada si no hubiera sabido cómo se llamaba el médico que me atendió. Que ese médico fue el único que me fue a ver a mi cuarto como a las 5 o 6 de la tarde para ver cómo estaba. Que él me preguntó cómo estaba. No estaba contaminado de toda la martufia de ahí, ¿viste? Entonces yo por eso te digo, a veces me da esto de decidir a verlo y de agradecerle. Yo sé que hizo lo que tenía que hacer, pero estuvo, porque somos humanos y podemos errar, sí, te equivocarnos, entiendo. ¿no? Pero estuvo, ¿viste? Entonces eso yo lo siento muy, muy adentro. Y en esta cruzada, porque mi marido me dice, vos sos el Che Guevara de la violencia obstétrica, más o menos, porque era como que no bajaba la intensidad, si bien ha sido muchos años y estuve en momentos donde estuve realmente sin hacer nada y después de nuevo tomaba aire, pero sí fue muy, muy intenso porque en Salta, yo lo dije, no sentía la escucha, no sentía el acompañamiento, no nada, ¿me entendés? Esto que puedo hablar con ustedes no son de acá. Yo tuve que, en ese contexto en el que estaba, viajar con una bebé chiquita, dejarla en casa 2, 3 días, sacarme leche en los shopping cuando estaba yendo a hablar en la Consaví, como digo, en la DPN, porque seguía amamantando. Ha sido Un muy montón difícil. hiciste, ¿no? Muy difícil. Un montón, un montón. La verdad que tu historia es un recorrido legal con un montón de aristas, pero que creo que como vos decís, denunciar yo creo que en el fondo te hizo bien, a pesar de que, ya te digo, lo penal no, no llegaste a una condena, tal vez, pero igualmente, todo el recorrido con la sentencia de violencia de género, con la ayuda del defensor del pueblo, creo que hay muchos logros en tu historia desde lo legal y todo mérito y empuje de tu parte.
Yo no sé si mis compañeras quieren hacer alguna pregunta que se me esté escapando a mí o que quieran hacer, o vos, Fabi, si querés comentarnos algo más. Yo les decía el otro día, la verdad que para mí la campaña es un sueño hecho realidad, que se sostenga la lucha desde este lugar, digamos, ¿no? Desde darle un marco de análisis de sentencias, de propuestas, de acompañamiento a mujeres, asesoramiento legal, o sea, realmente creo que con esto lo compartimos muchas, ¿no? De que podamos seguir sosteniendo este movimiento y no pensando que es algo, ideas locas de mujeres que quieren, no sé, andar en tetas en la plaza, ¿no? Yo realmente lo que siempre quiero transmitir, y no sé si lo estoy logrando ahora, pero sí me interesa transmitir los efectos psicológicos, las secuelas, las consecuencias, a raíz de atravesar una situación de parto traumático. Yo tuve el atravesamiento de la violencia institucional tratando de exigir respuestas de algo que me había sucedido. Eso es como un plus, ¿no? A lo que me pasó. Pero me parece que cuando se hagan capacitaciones, que cuando transmitamos qué es por qué estamos acá, es importante que entendamos que esto tiene consecuencias en la salud mental materna, en la diada, en la crianza. No es solamente, a ver, alguien me puede dar un insulto, maltratar, en cualquier contexto. Y puede ser eso, y chau, si me olvidé, fue tomarlo de quién viene, listo. No es eso solamente que nos digan mamita o chiquita y demás, sino todo lo que uno atraviesa y que daña nuestra autoestima como madre, como mujeres. Lo que a mí me pasó, traté, pero no pude evitarlo, obviamente repercutió en mi familia, en mis hijos, obviamente. Mi nene tenía 4 años y tenía una mamá que lloraba todo el día. Mi bebé también, mucho tiempo. Mi esposo tenía una esposa desarmada, es así, digamos. Para mí, todo el atravesamiento judicial me ayudó a no enloquecerme, a sacar esto afuera, no guardármelo, y el día de mañana, me acuerdo que yo decía esto, yo estoy haciendo todo esto para que el día de mañana cuando mi hijito me diga, mamá, voy a ser papá, o mi nena me diga estoy embarazada, yo duerma, o sea, esté tranquila, o sea, pueda transmitirle tranquilidad, porque si yo no resolvía un poco todo esto, yo sé que esto me iba a atravesar y acompañar toda la vida. Me acompaña, seguro, porque es parte de mi historia, pero de otra forma, ¿no? Yo le decía a mi marido, yo si no hago esto, el día de mañana voy a ir a la consulta del obstetra de Alfon y voy a estar con un machete, ni siquiera con una amenaza de denuncia, ¿me entiendes? Así, le decía, yo sé que no voy a dormir hasta que nazca mi nieta, ¿me entiendes? O sea, nada, entonces, para que sea un poquito más moderado mi tránsito y no tan loca, porque realmente lo creo que lo que nosotras tenemos que transmitir en las capacitaciones o hacer que el personal de salud entiendan, es que estas acciones en un momento tan delicado, ¿no? Por lo hormonal, por lo gestacional, por lo que significa un embarazo y un parto en la vida sexual de una mujer, deja secuelas. Entonces, tratemos de que el trato sea lo más digno, ni siquiera te digo amoroso, digno posible. Yo creo que para mí esa es la clave. Para mí esa es la clave. Cuando un personal de salud entienda que no es de moda, no es porque la mujer sea o no caprichosa, sino que realmente si no hay un trato digno, deja secuelas emocionales, yo creo que ahí lo puedan entender. No sé, ese es mi objetivo, digamos, poder transmitir eso. Si vos me preguntás por qué hago todo esto, me parece que es por eso. Gracias, Fabi. Bueno, gracias a todas. Yo quiero compartir el agradecimiento por permitirnos esta entrevista, por sumarte a este trabajo que
que estamos haciendo desde la campaña, que están llevando adelante acá las compañeras, que es tan importante. Qué importante escuchar la voz de las denunciantes, porque creo que un poco como hemos estado escuchando también en entrevistas anteriores, es el laberinto y la constancia. Encuentro como ciertos denominadores comunes que quiero traer a esto de que son causas que prosperan por la constancia de, en este caso tuya, por tu saber, por tu formación, por todo lo que compartiste, pero principalmente por la convicción. Entonces, y digo, y por supuesto que uno lo dice porque es loable, pero al mismo tiempo no debería ser así. Estos procesos no deberían depender de la convicción de las mujeres que denuncian, sino que tendría que haber un sistema que permita que encontremos justicia, reparación y que haya mecanismos que permitan cambiar el sistema. Todo lo que vos compartiste hoy se desprende de un primer hecho, que fue la anulación de tu autonomía. Esa intervención primera que hizo tu obstetra de una maniobra de inducción mecánica, sin consentimiento, sin información, y de ahí toda la cadena de hechos médico-asistenciales y luego del proceso judicial, que también ha sido duro y revictimizante, porque tener que transitar todos estos caminos que transitaste es muy duro, ¿no? Entonces, digo, no cuidamos, el sistema no nos cuida dentro de las salas de parto, como no nos cuida dentro de los consultorios y tampoco nos cuida dentro de los juzgados, o sea, no nos cuida. Que es interesante también traer que lo que estamos planteando, digamos, desde el punto de vista de este trabajo y de estas entrevistas, es que necesitamos que el proceso, que los letrados y que los profesionales del derecho, en este caso, porque siempre que hablamos de violencia obstétrica estamos hablando de profesionales de salud, ¿no? Generalmente. Pero nosotras, como campaña, lo que queremos decir es que los profesionales del derecho también tienen una responsabilidad enorme. Y que tal vez, a diferencia de muchas otras formas de violencia de género, en esta todavía hay lagunas y hacen agua, generalmente. Por eso es tan importante esa sentencia que vos pudiste obtener en relación a un juzgado de género, porque justamente el debate todavía está respecto de por qué la violencia obstétrica se considera violencia de género. Me animo a decir incluso dentro de muchos ámbitos feministas incluso, no solamente desde el derecho. Entonces, lo que nosotros en este abordaje que estamos planteando desde la campaña es hablarle a otro grupo de actores que también tienen una responsabilidad enorme. Es mucho la responsabilidad de quienes están dentro del Poder Judicial, por supuesto, y digamos, en calidad de funcionarios o empleados, pero también de los letrados que en carácter particular trabajan, asesoran y representan. Creo que es mucho lo que hay por hacer en este sentido y es mucho lo que trajo también toda tu lucha y toda tu causa a esto. Así que agradecerte en carácter personal, primero que nada, porque tu lucha es la de todas y porque siempre que una mujer conquista una victoria, como en tu caso pudiste conseguir, tal vez, digamos, vos dirás si era lo que, tal vez tus expectativas, pero digo, ha sido un gran paso lo que trajo todo tu proceso judicial a la historia de esta lucha, que no solamente es para vos, sino que es para todas, porque obviamente ha dejado un precedente, ¿no? Entonces, y que va a servirle a muchas mujeres también en sus caminos, en sus luchas, en sus causas. Así que en carácter personal te agradezco y por supuesto como una de las representantes de la campaña también. Y bueno, gracias infinitas por compartirnos y por estar acá hoy. Muchas gracias. Gracias, Fabiana. Las abrazo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Te abrazamos también. Gracias.